Gandhi afirmó que no hay que apagar la luz del otro para que brille la nuestra. Ello se puede hacer de muchos modos. Uno es convertir a uno en estereotipo, ofreciéndolo para imitación de las posteriores generaciones. Así, por ejemplo, los autores de la Orden de Frailes Predicadores se encargaron de que el reformador castellano Fray Juan Hurtado de Mendoza del siglo XVI reuniese en su persona un gran número de atributos y de facetas que pasaron a ser rasgos identitarios exclusivos del grupo de los observantes. Pero otro modo de afrontar el tema es omitir lo que no interese o también denigrar al oponente. El objetivo de mi intervención es comprobar si estos procedimientos se exigieron en las narraciones sobre la reforma de los dominicos de la provincia de Aragón en la época de Carlos V. Evidentemente, en mi intervención, no así en el texto que saldrá en las actas, solo presentaré los grandes momentos, sin citar la abundantísima documentación que los avala. ¿De dónde surgieron estas dos expresiones? Según Garci Rodríguez de Montalvo, a unos la gente seglar les llamaba por mofa claustrales, porque no guardaban clausura y tenían abiertos los claustros y puertas de sus monasterios para cuantos querían entrar y salir de ellos. También fueron denominados conventuales, mientras que los otros se les conocía como observantes. En el denominado otoño de la Edad Media, por múltiples factores, se fue dando un gradual deterioro de la vida de la Iglesia, que también se dio en la vida religiosa, como de sobra es conocido. El Concilio de Constanza, a partir de 1414, afrontó el problema de los religiosos y condenó expresamente toda una serie de proposiciones denigratorias de la vida religiosa. Estas decisiones conciliares expresaban la voluntad de aquella Iglesia de una reforma in capite et in membris. Por desgracia, el interés de los padres conciliares se centró demasiado unilateralmente en los aspectos jurídicos, económicos, estructurales y mucho menos en la renovación interior. Pero todas estas afirmaciones fueron reiteradas y reforzadas por un segundo concilio, el de Basilea Ferrara Florencia, en 1431 y siguientes, lo que muestra que no se trataba de un hecho limitado a la vida religiosa, sino que afectaba e interesaba a la Iglesia entera. Esta fuerza renovadora en la vida religiosa puso en marcha el movimiento de regreso a la letra y al espíritu de la regla primitiva, reencarnando la originaria forma de los orígenes, pero fue de origen interno, brotó dentro de las mismas familias religiosas. Y así en las órdenes mendicantes, franciscanos, dominicos, agustinos, siervos de María, carmelitas, fue frecuente la recuperación desde la base. Uno o varios religiosos vivían intensamente la insatisfacción de ser una comunidad relajada y se unían para dar vida a una célula nueva y regeneradora dentro de la propia orden, que tras un cierto tiempo de desarrollo o bien será reabsorbida o bien llegará a escindirse y constituirse en congregación autónoma.
Los contenidos y objetivos del movimiento de observancia se centraron principalmente en el cultivo de la regularis observancia, la soledad y la clausura, el silencio riguroso, la pobreza y la ascesis penitencial, la oración personal y la lección divina en sus diversas formas. Pero también hay que señalar que se introdujo la pobreza común del convento, así como ciertas dispensas, el descuido de la formación intelectual y del estudio personal, a veces por una presunta fidelidad material a valores secundarios. Además, se generaron graves situaciones de tensión y de conflictos con los religiosos o las casas que no abrazaban la observancia. Y en los dominicos, sobre todo de la península ibérica, ¿qué ocurría? La bastante magra bibliografía que ha venido estudiando su reforma, sobre todo dominicos castellanos y aragoneses, tiene unos trabajos pioneros y de referencia desde ya el lejano 1939, como son los del padre Vicente Beltrán de Heredia, que para los castellanos han recibido la posterior aportación de José García Oro, Ramón Hernández y Guillermo Nieva Ocampo. En el caso de los dominicos aragoneses, hay que señalar las posteriores matizaciones y enriquecimientos que hicieron a las afirmaciones de Beltrán de Heredia los padres José María de Garganta, Adolfo Robles Sierra y un servidor, sin olvidar la publicación de diversas fuentes documentales vinculadas con ello. Si bien el sistema de reforma dominicana ya se puede datar en tiempos del beato Raimundo de Capua hacia 1390, según el cronista dominico Juan de la Cruz, de la prédica y actividad de los dominicos Conrado de Prusia y Juan Dominici, nació el fenómeno de las congregaciones de reforma, especialmente la de Lombardía en 1437 y la de Alemania en 1465. Pero por otra parte, no debemos olvidar las características de todo relato. Y así muchas veces se describe una provincia caracterizada por la claustra, o sea, en un estado de decadencia y de despreocupación total, tanto en lo económico como en lo estrictamente religioso. Una provincia necesitada de la observancia para renovarse y recuperar el espíritu originario de la orden. Pero es una presentación hábilmente explotada por los observantes que lleva a preguntarse sobre la existencia histórica de la conventualidad. Pero antes de pasar a los hechos, considero importante hacer algunas consideraciones previas sobre estos relatos, sobre estos cronistas y historiadores. La denominada provincia de Aragón la integraban los conventos de los reinos de Aragón, Valencia, Mallorca y Navarra, y el Principado de Cataluña, junto con Nápoles, Cerdeña y Sicilia. Los rasgos principales de su reforma, tanto en individuos como en conventos, son muy similares a los castellanos, pues bebieron de fuentes comunes. Los grandes impulsores de ella fueron, en primer lugar, los reyes católicos en sus sendos territorios.
porque consideraron a la Iglesia, como es bien sabido, y con ella los regulares observantes, como una institución esencial para su salvación y la de sus súbditos, así como un instrumento de gobierno que estaban decididos a controlar. Fernando el Católico, en sus reinos de Aragón, apoyó la reforma y, entre otras expresiones de ello, estuvieron sus intentos por anexionar el reino de Navarra y los conventos de los dominicos en dicho reino. Pero esto solo se culminará en el ya lejano 1569. Lo único que consiguió es fundar en las localidades del Reino de Aragón de Gotor y de Montalbán dos conventos de estricta reforma, pero de acuerdo con los criterios y frailes castellanos. Parecería ser que en la provincia de España solo se admitían en la congregación aquellos conventos que aquellos conventos pequeños y no lo que se denominan grandes conventos por los muchos y singulares privilegios con que habían sido agraciados por los pontífices. Desconozco si lo mismo ocurrió en la provincia de Aragón con los conventos de Valencia, Barcelona y otros mayores, porque eran casas de estudio. Curiosamente sí que vemos que en alguno de ellos hubo notables rechazos a esta observancia. Por otra parte, los observantes de Aragón no minusvaloraron ni la predicación ni los estudios. Además, especialmente en Valencia, introdujeron la devoción y admiración por Santa Catalina de Siena, apareciendo así una corriente espiritual de significación tanto en toda la península ibérica como indicado en esta provincia. Otro tanto se debe señalar en la impronta de San Vicente Ferrer, gracias al conocimiento de su vida y escritos. Los contenidos de su predicación de penitencia y reforma inspiraron muchas de estas predicaciones y sobre todo su tratado de la vida espiritual. También promovieron la predicación itinerante y con especial intensidad la devoción hacia la Virgen María. Además, hubo entre ellos una estima por el dominico reformador, miembro de la Congregación de Lombardía y predicador apocalíptico Jerónimo Savonarola, que fue quemado en 1498. Por otra parte, algunos autores indican que se dio a veces un cierto iluminismo, pero de muy poco fundamento. En cuanto a los estatutos de limpieza de sangre que empiezan a ser vigentes en aquella época, sobre todo en sus centros de formación, parecería que no fue muy vigente en la de Aragón. La implantación de la observancia, hay que señalar, tuvo algunas intervenciones violentas, como ocurrió en España y en otros países, ya que había graves resistencias.
Pero, ¿por qué cuajó en zonas rurales y apartadas? Quizá para un mayor sosiego y tranquilidad. Sin embargo, no se trató de comunidades de frailes ermitaños retirados del mundo, ya que los frailes salían a predicar a las villas y a los pueblos de la comarca todos los domingos y fiestas. De ahí que poco a poco se acrecentara su fama y con ello el aprecio de las gentes que les daban limosna. En relación con la vinculación de la dualidad reforma y castellanización por parte de la corona y su rechazo por algunos, pienso que se entendía más bien como el no respeto, la no aceptación de los fueros de cada uno de los reinos. Pero la esgrimida defensa de los derechos conculcados por una parte fue un enmascaramiento de una defensa de los derechos forales, efectivamente, pero además no es una expresión de permanecer como se estaba, o sea, en la claustra. Quizá los claustrales reivindicaban una mayor autonomía frente a la uniformidad y mayor jerarquización que se pretendía imponer con la observancia. Por otra parte, la comunidad religiosa no solo debía ser mediadora, sino también ejemplar, para que la sociedad entera pudiese proyectar su propia utopía en esa otra sociedad. Y así lo entendió la corona y mostró un gran interés por servirse y también por ejercer un mayor control sobre los mendicantes reformistas, considerados como un grupo idóneo para la propaganda promonárquica, tanto por sus prácticas pastorales, en cátedras universitarias, púlpitos, confesionarios e inquisición, como por su presencia en el ámbito urbano, en muchos casos promovida por la misma familia real. Es indudable que fueron un arma al servicio de los intereses políticos y propagandistas de la corona. Pasando ya al relato histórico de la Reforma, pero centrándonos en la provincia de Aragón, podemos decir que su situación en la primera mitad del siglo XV era muy poco satisfactoria, agravada por múltiples motivos de todos conocidos. De ahí que un pequeñísimo grupo de frailes se dirigiera al Papa Eugenio IV, o sea, eh, eh, a finales de la primera mitad del siglo XV, pidiendo que nombrara a un vicario para la observancia en esta provincia. Y así fue, recayendo en Martín Trilles. Los procesos reformadores italianos que ya he mencionado tenían cierto eco y por eso lo que se inició la Congregación de la Observancia de la provincia de Aragón en el convento de Cervera de Barcelona, que luego pasó al de Lérida, y se incorporaron prontamente los conventos de San Mateo y Luchen, y frailes pertenecientes a ella fundaron los conventos de Museros y de Ontenien. Esta congregación, como digo, pues fue aprobada por el maestro de la orden y corroborada por el Papa, y su estrategia expansiva fue similar a la de Lombardía. Unos frailes y unas pocas comunidades eran fermento, arrastrando a los demás. Pero esta congregación no pudo entrar en los grandes conventos, el de la ciudad de Valencia, Játiva, Barcelona,
Zaragoza y Palma, a pesar de tener simpatizantes en ellos. Como ya he indicado, el rey Fernando el Católico siguió con sus planes de reforma según el modo de vivirla de los dominicos castellanos, en los que en el año 1504 se dio por terminada. Esta corriente reformista castellana posteriormente fue alentada por los anhelos políticos y religiosos de su sucesor, el emperador Carlos, y apoyada por el entonces maestro de la orden, García de Loaísa, que propugnaban cierta castellanización de las instituciones de los reinos y cierta tutela jurisdiccional por parte de la corona. Y así, después de diversos avatares y diversas peticiones, bulas, etcétera, llegamos a la figura de Domingo de Montemayor. Domingo de Montemayor fue nombrado prior provincial de Aragón el 2 de junio de 1531 a propuesta del maestro de la orden por intervención directa de Clemente VII y movido a ello por la emperatriz. En lugar de procurar la restauración, prefería el pontífice organizar provincias reformadas. Y así, con un núcleo de personal selecto, eminentemente castellano, continuó Domingo de Montemayor la obra de reforma en la provincia. 2 años escasos de acción correctora discurrieron aproximadamente desde el verano de 1532 hasta el de 1534. En contacto directo con la corte, de paso por tierras aragonesas, esta corte, visitaron los conventos masculinos y femeninos, hicieron frente a las intrigas familiares y a las reivindicaciones forales y se empeñaron con firme y estudiada suavidad en conseguir que la mayoría de las comunidades optasen por la nueva forma de vida. Pero encontró grandes resistencias en Barcelona, en Zaragoza, frente a las cuales tuvo que hacer uso de las atribuciones otorgadas por el Papa para atajarlas de raíz, ya con amonestaciones y castigos, ya en los casos más extremos, expulsando de la orden a cuantos se oponían a secundarle. Este rechazo a veces está apoyado y corroborado por las propias oligarquías ciudadanas, y así se expresaban tanto a la emperatriz, inclusive como al mismo Papa. Llegamos a julio de 1534. La reforma en el Predicadores valenciano parecería ser que ya estaba bastante cuajada, pero ese día, saliendo acompañado por Amador Espí, el prior de Predicadores, de visitar a las monjas del convento de Santa Catalina, cayeron sobre ellos 2 religiosos apóstatas que poco antes habían dejado la orden, cosiéndolos a puñaladas. Días más tarde fallecían ambos. El cronista dominico Javier Falcó es el que nos relata lo acontecido, porque prácticamente la totalidad de las crónicas, tan prolijas en detalles habitualmente, pasan casi de puntillas. El asesinato resonó en los conventos aragoneses, en la corte de Carlos V y en la curia romana. Y así el emperador, que había sido uno de los que más trabajaron por la ida a la provincia de Aragón de Domingo de Montemayor, cuando se enteró de lo ocurrido,
mandó hacer toda clase de diligencias, recurriendo al Papa, al maestro de la orden, etc. Pero el Papa Clemente VII falleció en septiembre de 1534 y su sucesor, Paulo III, dispuso que el obispo García de Loaísa continuara estando al frente de la obra en la provincia reformada de Aragón. De ahí que en diciembre de aquel mismo año, en Madrid, se realizó una reunión de alto nivel en la corte, residente entonces en dicha ciudad, con la asistencia del maestro general y del cardenal García de Loaísa, para determinar el procedimiento de urgencia a aplicar en la reforma y sobre todo en el capítulo provincial próximo a celebrarse y en el que se daría sucesor legal a Montemayor. En esta reunión se diseñó la estrategia de reforma en la cual se sigue insistiendo en la filiación castellana de los reformadores. Y así se suceden los diversos provinciales. El primero de ellos, después del asesinado, fue el venerable Micó, pero como decía, se suceden otros provinciales que van poco a poco llevando la obra de la reforma, con las presiones, por una parte, de la corona para que fueran castellanos y por otra el gradual distanciamiento tanto de los frailes de la provincia de Aragón como del mismo maestro de la orden de esta, vamos a decir, emplear la expresión, nacionalidad de los reformadores. La provincia fue tenida por provincia reformada a partir fundamentalmente de 1550, pero la labor reformadora fue impulsada y ampliada por la aplicación en la orden de las decisiones del Concilio de Trento, a partir del capítulo general de 1564. El ya citado Beltrán de Heredia afirma que la verdadera y total reforma de la provincia no se llevó a cabo hasta que entraron en el gobierno de la misma los jóvenes formados en Valencia bajo la dirección de San Luis Beltrán, que murió en 1581. Pero su influencia y fama no hicieron desaparecer tensiones y vida no reformada. Y esto nos lo indica, por ejemplo, la carta que escribieron al rey y para que la dirigiera al maestro de la orden con fecha del 12 de noviembre de 1598. El capítulo provincial electivo del 1600, siendo elegido Jerónimo Javierre, futuro maestro de la orden, podemos decir que dio por terminado ya este periodo de implantación de la reforma. Y así los frailes que en aquel momento vieron y manifestaron una nueva época, es su costumbre de empezar sus relatos a partir de la muerte de San Luis Beltrán. En cuanto a si es realidad o ficción la pregunta que nos hacíamos en los autores, cronistas e historiadores, Baltasar Sorió, en su excelente crónica, no menciona ni alude el proceso que nos ocupa. Lo mismo podemos decir de Vicente Justiniano Antís, que tampoco lo hace.
pero sí que habla de Juan Micó, de Domingo de Montemayor y de Amador Espí y de su asesinato. El gran cronista, que son que es Francisco Diago, en su historia de la provincia de Aragón, al ser una historia pragmática, admira y desea la observancia, pero en cuanto al asesinato y a otros asuntos más truculentos de todo el proceso, escasamente habla de ella. José Teixidor, fiel seguidor de Diago, hacia 1764, e imbuido de la denominada historia crítica, aborda la claustra, asumiéndolo plenamente, y afronta la observancia y la pertinente reforma con toda la documentación que tiene a su alcance. Sin embargo, las grandes presiones de la corona y de otros vinculados a ella respecto a la implantación de dicha reforma prácticamente no la señala. Y hasta aquí mi intervención, que como digo será mucho más amplia y extendida en en la edición impresa. Muchas gracias.